bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos para Maestros y Aspirantes a Maestría de la Iglesia Cristiana. Soy el pastor Héctor Supisi de la Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona, en Estados Unidos. Les doy la bienvenida y hoy vamos a contestar una pregunta que es muy popular en sí. ¿Puede una mujer ser pastora o puede una mujer tener la oficina pastoral en la iglesia? Afortunadamente la Biblia nos da a nosotros una muy buena forma de contestar esa pregunta para que no queden dudas. Esto es uno de los temas candentes en la iglesia. Aquí tengo mis notas a un lado, por eso miro fuera de cámara. Y si la mujer puede ser pastora o no, o tiene el pastorado de la iglesia, es una pregunta que está claramente respondida en la Biblia. En la actitud contemporánea de la iglesia, el papel del hombre dentro de la iglesia es lo que hace la controversia en esta pregunta. El dilema proviene honestamente de que las mujeres en la iglesia son mucho más receptivas a las proposiciones de un pastor o de un maestro a compartir una palabra en el púlpito o a compartir un sermón en el púlpito por parte de una mujer. Me decía un pastor en sí de una iglesia pentecostés que hablaba con él, que me decía: cuando yo le pido a un hermano que le comparta una palabra con nosotros de lo que está estudiando o algo por el estilo, me salen todos con 10 excusas de por qué no lo pueden hacer. Pero si le digo a una hermana, inmediatamente me dice: estoy lista, cuando quieres, ya puedo empezar. Y ese es el problema base que tenemos, de donde los hermanos no quieren hacer el trabajo de líder y se lo dejan a las mujeres, y las mujeres tienen más que capacidad para hacer ese trabajo. Son más que capaces de enseñar, son más que capaces de instruir. Esto no tiene nada que ver con si la mujer tiene capacidad o no para hacer este trabajo. La pregunta es, bíblicamente hablando, ¿puede una mujer ejercer la oficina pastoral? Ahora, aquí en esto de que estaba hablando con el pastor, cuando hablé con él, le expliqué que hay más de un problema aquí. Primero, el trabajo de la predicación en la iglesia los domingos le corresponde al pastor de la iglesia o a cualquier otro invitado pastor que el pastor pueda tener ese día, o a una persona a la cual el pastor está enseñando en los caminos del pastorado y lo pone a practicar para después darle crítica constructiva sobre cómo hablar, qué decir, qué no decir, cosas que están fuera del lugar, discutir del púlpito, etc. Esa temática, esa dinámica entre un pastor y un pastor que está bajo enseñanza, o un maestro o un invitado, son comunes. Ahora, que el pastor deje que todos los domingos predique a alguien más está fuera de lugar, porque el pastor es el que cobra un sueldo en la iglesia por ser pastor, y está cobrando su sueldo y a la misma vez dejando que otras personas hagan su trabajo, y eso es incorrecto. En mi opinión personal, la mejor manera de levantar a un pastor y enseñarlo a darle práctica es el día entre semana, donde normalmente la iglesia se junta un martes, un miércoles o un viernes, y darle a la persona la posibilidad de predicar ahí y no el domingo cuando se tiene invitados a la iglesia. Pienso que lo mejor es usar el día donde no es el domingo, ya sea cualquier día de la semana para ustedes, y entrenar a la persona de esa manera. Ahora, no solo el pastor está dejando su trabajo para que los demás lo hagan, sino que si los hermanos no están siendo líderes, no se están levantando, no están creciendo, no se están edificando espiritualmente al punto de que están listos para compartir con la congregación, entonces ahí hay otro problema donde el pastor tiene que impartir la disciplina de enseñarle a los hermanos: usted está aquí para dar, no para recibir. Es muy fácil decir que lo haga otro el trabajo, pero la Biblia dice: usted fue comprado por un precio. Su salvación no es gratis, aunque es gratis por intermedio de la gracia. Usted tiene que hacer algo también para darle a los demás, no solamente quedarse ahí. Y eso basado en Mateo 28 y la gran comisión que Jesús nos da de ir a ser discípulos de todas las naciones. Dentro de lo que es la iglesia también debemos discipularnos los unos a los otros. A todo esto es importante. Yo pienso que el pastor, lo que el pastor haga o deje de hacer no es tan importante como lo que la Biblia dice en este caso. Y debemos entender lo que Dios escribió en la Biblia es para nuestra
edificación, es para nuestro bien, es una guía que Dios nos dio a seguir para crecer espiritualmente. Entonces lo primero que nosotros tenemos que establecer o identificar es qué es un pastor, ¿ok? El pastorado es una oficina bíblica, primero que nada, pero no solo se usa la palabra pastor, hay ministros, obispos, por ejemplo, descritos en la Biblia, donde tienen una ordenanza para encargarse de un grupo de cristianos, enseñarles espiritualmente, levantarlos espiritualmente, edificarlos espiritualmente. Es una persona elegida por un miembro de la congregación que tiene un tipo de liderazgo, ya puede ser el pastor o el maestro de la congregación. También pueden escuchar la palabra presbiteriano, es una palabra, que deriva de la lengua griega, y esa palabra significa anciano. No necesariamente tiene que ver con edad, sino que tiene que ver con experiencia, aunque la experiencia viene con la edad. Muchas personas tienen mucha más madurez y experiencia a los 40 años que personas tienen a los 50 o 60 años. El punto es que el presbiteriano en este caso sería un anciano o una persona que es parte de un comité que ayuda a tomar decisiones por intermedio de la iglesia, dependiendo en doctrina o en las ciertas reglas que la iglesia va a seguir basado en la Biblia. Entonces no solamente se escucha la palabra pastor, sino que se puede escuchar la palabra ministro, la palabra obispo, la palabra presbiteriano, pero todas tienen que ver con servir a la iglesia en una posición de liderazgo. Ahora hoy en día tenemos estas oficinas demostradas en las iglesias que tienen un tipo de favoritismo por la oficina por encima de la iglesia. Los católicos, por ejemplo, le dicen obispo a un jefe de una jurisdicción de la iglesia, que pueden ser una o varias iglesias dentro de esa jurisdicción. La iglesia presbiteriana, por ejemplo, usa un comité para tomar decisiones sin tomar en cuenta la congregación necesariamente, sino que la última palabra la tiene el comité, no la tiene necesariamente el pastor cabeza de la iglesia, ni la tiene la congregación, sino que es el comité presbiteriano o de ancianos. Ahora para nosotros los que somos cristianos evangélicos, nosotros tomamos decisiones basadas en iglesia. Toda la congregación tiene la oportunidad de decir lo que piensa y obviamente el pastor cabeza de la iglesia tiene que tomar la última decisión, pero considerando lo que la iglesia piensa que es mejor para sí misma, no necesariamente que el pastor toma las decisiones, como por ejemplo yo no tomo todas las decisiones, sino que uso el criterio de todas las personas que me puedan dar una forma de pensar diferente o una opción diferente, y considerando todas las cosas se toma una decisión. En Hechos 14:23, estoy siempre leyendo la Nueva Versión Internacional, en cada iglesia dice, nombraron ancianos o presbiterianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, a quienes ellos habían creído. Aquí está Pablo hablando de las iglesias que él plantaba. Él dejaba una persona, dos o tres, o la cantidad que deseara, de ancianos de la iglesia, que ellos pudieran tomar decisiones en lo que tiene que ver con la enseñanza de la iglesia y la edificación de la iglesia. En Hechos 20, del 17 al 25, dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso, en Efeso, donde estaban los efesios, también tenían un pequeño problema donde las mujeres estaban tomando más el mando que los hombres en lo que tiene que ver con la iglesia, y Timoteo pidió instrucciones de Pablo para saber cómo lidiar con ese problema, qué es lo correcto hacer, y Pablo en ese momento mandó a llamar a los ancianos para tener un meeting con ellos y se tomó una decisión ahí. Estas oficinas establecidas por Pablo han sido ampliadas hoy en día y ahora cubren mucho más que lo que originalmente se intentó hacer. En los tiempos contemporáneos a Pablo, esta oficina pastoral era un lugar de liderazgo con la misión de enseñar y edificar a la iglesia, tanto para obispos como para diáconos. Habían instrucciones específicas, con requerimientos también específicos. Entonces, si miramos en la primera de Timoteo 3, dice hacia los obispos y hacia los diáconos, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira.
Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma tentación o condenación que cayó el diablo. ¿Cuál es esa? Creerse mejor que Dios, o tener un pastor muy joven, o en este caso un obispo o un diácono muy joven que piensa que sabe más que la Biblia y empieza a tomar decisiones propias, pasándolas como que son el mandato de Dios. Y eso es lo que le pasó al diablo, y aquí dice, no agarren un recién convertido, hace las cosas más difíciles. Entonces estamos buscando aquí una persona con una cierta edad, con una cierta trayectoria, debe de guardar una conciencia limpia. ¿Dónde me quedé? Los diáconos, igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar una conciencia limpia con las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, ser no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Está bien explicado aquí en términos de hombre y mujer. No hay nada aquí que hable de las esposas de los pastores, que esté implicando que la esposa del pastor o la esposa del diácono también son pastores o son diáconos. En sí no se dice diaconisa, sino que se dice esposa del diácono. Ni se refiere a la esposa del pastor como la pastora, que es un problema en las iglesias ahora, porque se usa tan comúnmente que la palabra perdió su valor. No es la pastora, es la esposa del pastor. Eso es lo que la Biblia dice aquí. La distinción que se nota es que ella no tiene la oficina en particular, sino que es el apoyo de la persona que tiene la oficina, en este caso el diácono o el pastor. Pablo nos aclara un poco más en 1 de Timoteo 2, del 9 al 15, dice, en cuanto a las mujeres, por si todavía no les ha quedado claro, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesa servir a Dios. La mujer debe aprender en serenidad, con toda sumisión. Yo no permito que la mujer enseñe al hombre y que ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Porque primero fue formado Adán y después Eva. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió el pecado. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe y en el amor y en la santidad. Aquí Pablo no solamente está diciendo yo no permito que una mujer sea pastora, sea diaconisa, sea obispa, ninguna de esas cosas. No lo permito porque no puede ejercer ella autoridad sobre un hombre en la iglesia. Entonces, no puede, por ende, ser pastora o ser diaconisa, porque estas oficinas requieren que esa persona ejerza autoridad sobre los feligreses de la iglesia. El pastor tiene que poder ejercer cierto tipo de autoridad, como por ejemplo exigirle a las personas que vengan a la iglesia, que lleguen a la iglesia en hora, que si prometen dar algo que lo den, no exigir que den, eso es de cada persona, y aquí tenemos un video que habla de diezmos si lo quiere ver, para que vea dónde estamos nosotros bíblicamente con eso, pero sí tiene la autoridad de exigirle a esas personas que digan sí y hagan sí, y que digan no y hagan no. En este caso, una mujer no tiene esa autoridad,
por intermedio de la Biblia, por tanto, no puede ejercer estas oficinas. Ahora, ¿puede una mujer compartir un sermón? Claro que sí. Claro que puede compartir un sermón. Yo no tengo problema con que una mujer hable enfrente de la iglesia, dé su testimonio, pero no puede ejercer autoridad, ¿entienden? Ahí hay una diferencia. Una cosa es predicar un sermón y darle un reto espiritual a una persona basado en experiencia y basado en las escrituras, que ir a decirle a una persona: usted no está leyendo la Biblia todos los días, no está orando todos los días, ni siquiera viene a la iglesia todos los días que nos congregamos, usted tiene que cambiar esto si en realidad profesa ser cristiano. La mujer no tiene la autoridad de hacer eso. Por tanto, cuando ella es dada la oportunidad de dar un sermón, está siendo supervisada por un pastor que es hombre. Y esa persona es la que tiene la autoridad. ¿Ok? Entonces vamos a sacar del camino el que si la mujer puede predicar un sermón o no. Claro que sí. Ahora también el pastor no puede dejar que todas las mujeres prediquen todos los domingos y hagan su trabajo por él. Pero sí les puede dar la oportunidad de predicar. Las mujeres pueden tener el ministerio de las mujeres y predicar a las mujeres. Pueden ejercer autoridad sobre el ministerio de las mujeres. En sí, yo como pastor prefiero que la mujer ejerza la autoridad espiritual sobre la mujer, porque está fuera de lugar, en mi opinión, que un hombre, pastor, se junte con una mujer miembro de su congregación en algún lugar a tomar un café, a hablar de las cosas que esa mujer no está haciendo correctamente o sí está haciendo correctamente espiritualmente, porque da pie a otras cosas. Por tanto, es mejor que la mujer, supervisada por su esposo, dirija a las mujeres de la iglesia bajo, claro, la supervisión de su esposo. ¿Ok? Espero que esa parte quede clara, porque es importante para mí que yo no deshago a la mujer. Tienen un papel vital. En sí, cuando Pablo habla aquí, dice que tiene que mantenerse ecuánime, que quiere decir que tiene que estar al igual, pero no puede ejercer ciertas oficinas dentro de la iglesia. Y es obvio, escuchando a Pablo, que la mujer está restringida de enseñanzas y debe aprender en silencio. Eso de aprender en silencio no quiere decir que una mujer no puede hablar, no puede. La mujer no puede pararse a discutir cuando hay una predicación, no puede pararse a preguntar, pero honestamente tampoco el hombre debería hacer eso. Si yo estoy predicando y una persona se para y me dice: hey, yo no creo eso, no es cierto, o ponerse a discutir con el pastor al tú por tú en la iglesia está fuera de lugar tanto para el hombre como para la mujer. Pero aparentemente en la iglesia de Efesos tenían diferentes problemas que no se encontraban en otras iglesias, y Pablo está hablando de esa parte a ellos, ¿ok? Ahora, Pablo dice que esto es así, que la mujer no puede ejercer esta oficina, y dice por qué. Dice porque ella fue engañada primero. No solo que Adán fue creado primero, no quiere decir que Adán es superior ni que está por encima de la mujer, pero tiene un lugar diferente en la iglesia y tiene el primer lugar en los ojos de Dios. ¿Eso es mejor o peor? Ninguna de las dos cosas. En lo que tiene que ver con dirigir a la iglesia, el hombre lo tiene que hacer y la mujer lo tiene que ayudar. Son las oficinas que Dios dio, es así como funciona. No tiene nada que ver con capacidad ni deseo. En sí hay mujeres que son mucho más capaces que yo para enseñar, pero Dios eligió que el hombre lo haga, y así es, y así tiene que ser. La razón por la que Pablo da estas instrucciones y les explica a los Efesios, es que Eva fue engañada primero y pecó. Entonces, como estábamos hablando en el estudio anterior, Eva come el fruto, sabe el bien y el mal cuando eso pasa, y su primera decisión es hacer maldad, es darle a su marido de comer, que todavía estaba inocente. Y por tanto, ella pierde esa posición de igualdad de mando en la iglesia, porque honestamente yo pienso que al principio, cuando Dios los creó, había igualdad de mando. El hombre no estaba por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre en lo que tiene que ver con espiritualidad. Pero cuando se desarrolló la oportunidad de que ellos supieran el bien y el mal, la mujer, su primera decisión fue hacer el mal, y por tanto perdió ella esa oportunidad de tener liderazgo sobre el hombre por lo que ella hizo. Así lo explica Pablo, así está en la Biblia, y eso es lo que nosotros tenemos que tomar de estas escrituras que están escritas así. Yo sé que el tema no es popular, hoy en día hay tantas mujeres que predican culto a sí mismas. Usted ve pastoras en Facebook que se llaman a sí mismas pastoras, que tienen una página llena de fotos de sí mismas,
hablando de sí mismas, hablando de la liberación femenina, de los derechos de igualdad, hablando de empoderamiento, hablando de prácticamente yo no necesito a un hombre. Hay que tener mucho cuidado con eso porque Dios está en completa oposición a eso, bíblicamente hablando. Y uno tiene que mirar si yo quiero ponerme en la situación donde estoy en contra de Dios simplemente porque quiero tener la razón. Es una pregunta difícil de hacerse a sí mismo, pero a la misma vez uno tiene que pensar, ¿quiero pelearme con Dios? Porque se me ocurre que quiero subir a un púlpito a hablar y porque soy mujer no me dejan. Sí, Dios no la deja porque es mujer. Y no se enoje con su pastor, no se enoje con los miembros de la iglesia, asuma su parte de su misión y tome las enseñanzas de Dios como son. Tome su lugar. No se dé usted un lugar que no le corresponde. Porque la Biblia dice, si te vas a sentar en el asiento que no te corresponde, alguien va a venir y te va a quitar y te va a poner en el asiento de abajo. Mejor sentate en el asiento de abajo y si alguien te va a elevar, que te eleve esa persona y no que te eleves a ti mismo, o a ti mismo en este caso. Desafortunadamente, Dios no ve las cosas así y hay que ser sumisos a lo que Dios establece. Otra vez, no tiene nada que ver con capacidad, con dedicación, con inteligencia. Dios lo estableció así y nosotros tenemos que, como hombres de la iglesia, levantarnos y ser líderes. Porque honestamente yo pienso que la mujer lidera cuando no hay otra cosa. Si su esposo no quiere trabajar, la mujer tiene que salir a trabajar. Alguien tiene que pagar las deudas de la casa. Alguien tiene que pagar los biles de la casa. Alguien tiene que darle de comer a los niños. Si el hombre no se quiere despertar temprano, la mujer se va a despertar temprano. Si el hombre no quiere tomar una posición de liderazgo en una compañía, la mujer va a ser la encargada. La mujer va a ser la manager. La mujer va a ser la presidenta de esa compañía y son más que capaces de hacer todas esas cosas. Pero nosotros los hombres somos las que los ponemos en esa posición porque como Adán dejamos que la mujer tome el mandato y lo que pasa es que aquí así estamos ahora hoy en día haciendo los hombres sometidos a sus esposas en vez de que sea al revés. El pantalón lo llevan las mujeres, se ve mucho en las relaciones, particularmente en lugares liberales como aquí en Estados Unidos, y el hombre encantado de la vida le da ese lugar a la mujer, que se ponga sus pantalones y sea la líder, y la mujer sí es capaz, y si le dan esa oportunidad sí lo va a hacer, y algunas no las culpo por tomar esa decisión, pero mi opinión no cuenta, lo que cuenta es la opinión de Dios. El problema que tenemos nosotros es ya tenemos un ejemplo, como dice Pablo, ya ven lo que pasa cuando el hombre le entrega su mandato y su liderazgo a la mujer. Terminamos haciendo que el pecado entre al mundo, pero ¿de quién es la culpa? Dice la Biblia. La culpa es de Adán. Por el pecado de Adán, todos debemos ser ahora bautizados, porque él entró el pecado al mundo. ¿Adán comió la fruta primero? No. Adán lo que hizo fue lavarse las manos y dejar que su mujer se encargue. Por tanto, su mujer hizo lo que una mujer está hecha para hacer, levantar lo que está caído. Pero lo ideal hubiera sido que Adán hubiera lidiado con esa situación y con el diablo y sacar a su mujer del peligro en vez de dejarla irse de cabeza al peligro, y peor todavía, una vez que ella cayó, él se tiró atrás también. Por tanto, la culpa es de él y por tanto, en las iglesias de nosotros, la culpa es de nosotros los hombres si las mujeres quieren y lideran la iglesia, porque los hombres son vagos y no quieren trabajar y no quieren estudiar su Biblia. Dios nos va a culpar a nosotros, no las va a culpar a ellas. Y todo lo que pasa dentro de la iglesia, malo o bueno, va a ser culpa de los líderes porque no hay malos seguidores, solo hay malos líderes. Hay un argumento ridículo que también lo quiero sacar al aire aquí, de una persona que me escribió diciendo que la mujer puede ser pastora y dice que lea Génesis 29. Para ustedes que ya han leído Génesis 29 y la historia como Jacobo se encuentra con Raquel, básicamente si quiere léalo, pero le doy la versión corta. Hay un lugar donde hay un pozo tapado con una piedra
y los pastores tenían que juntar todos sus rebaños ahí y juntarse entre todos para mover esa piedra y poder darle de beber a sus ovejas. Aquí venía Raquel a darle de beber a sus ovejas y como Raquel era cuidadora de ovejas de su padre Labán, aquí dicen las mujeres, ven, Raquel era pastora, por tanto todos podemos ser pastores. Hay que tratar de no ser ridículo. Que una mujer cuide ovejas no quiere decir que esa mujer está preparada para cuidar el rebaño de Dios. Primero que nada, tienen que sacarse de la cabeza que la palabra pastora es una palabra inventada por nuestra sociedad para poner a la mujer en un lugar más alto del que Dios le dio, por la cuestión de igualdad, liberación femenina, empoderamiento de la mujer y todas esas cosas. Pero es algo contemporáneo a nosotros, no es bíblico. Y eso es importante. Las mujeres que se dicen pastoras, en mi opinión, tienen que sacarse esas oficinas, esos títulos y someterse a un pastor, seguir enseñando en la iglesia como el pastor les dé permiso. También tienen que encargarse del ministerio de las mujeres para proteger a sus pastores de cualquier tentación, y a la misma vez ustedes entienden más entre mujeres que lo que un hombre y una mujer puede entender, pero el hombre trae una porción donde no hay emoción basada en tomar decisiones, sino que un hombre también tiene la habilidad que Dios le dio de tomar decisiones con la mente fría sin poner las emociones y las relaciones entre medio, a lo cual la mujer es una debilidad para ella. ¿Ok? Entonces, a contestarles la pregunta a los que preguntaron, ¿puede una mujer ejercer la oficina pastoral o ser pastora? Bíblicamente hablando, absolutamente no. No puede ser pastora, no puede exigir la oficina pastoral, ni puede ejercer autoridad sobre un hombre en la iglesia. Ahora la mujer sí puede enseñar, puede tomar el ministerio de las mujeres en la iglesia, levantarlo, crecerlo, predicarles y hacer todo lo mismo que hace un hombre, pero bajo la supervisión de su pastor. ¿Ok? Muchas gracias por estar conmigo. Por favor, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Les agradezco a todos los que hasta ahora han estado mirando estos videos. Siéntanse libres de usarlos, de beneficiarse con ellos y beneficiar a otras personas, porque todo el propósito de lo que hacemos aquí es impartir gratis la palabra de Dios al mundo. Que tengan buen día.